hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Amén. Gloria al Señor. Ya hemos cantado, hemos orado, pueden estar sentaditos. Y también quienes participan por medio de la transmisión, vamos a enfocarnos en este momento en meditar. ¿Por qué muchas veces se ha dicho, no te metas en mi vida? Quiero ilustrar con un ejemplo sencillo. Cuando uno está buscando hacer una consejería, muchas veces, si la persona no se siente de la mejor manera y siente que en vez de ser aconsejado va a ser reprendido, entonces suelen decir, no te metas en mi vida. Pero también, muchas veces se escucha eso en el joven, en el adolescente, hacia sus padres. Le quieren decir algo, le quieren dar un consejo, le quieren exhortar, le quieren orientar, que le corrijan ese rumbo de vida. Y les contesta, no te metas en mi vida. Y estaba meditando en este momento lo que sería el dolor de un padre o de una madre de familia cuando alguien les dice eso. Y tengo por aquí una pequeña reflexión que quiero leer a manera de ejemplo en relación con ello. No te metas en mi vida. Esta frase ha calado profundamente en muchas conciencias, en muchos corazones. Y podría decir un padre de familia, hijo, un momento, no soy yo el que se metió en tu vida, eres tú quien te has metido en mi vida. Amén. Gloria al Señor. Y se podría poner a recordar cuando su mamá estaba en ese proceso de gestación y que tuvo que interrumpir muchas cosas de sus tareas diarias y cotidianas por la tensión de su embarazo. También ese padre tuvo que dedicarse en algún momento a trabajar un poco más fuerte porque se incrementaban los gastos de la familia y la tensión en esos primeros meses de nacido. Pero luego tuvieron que dedicar espacio para orientar, redireccionar y comprender su conducta y su comportamiento y su cambio de estado, ya que al llegar a la escuela lloraría y se estresaría y necesitaría mucho más atención en esos momentos. Pero ya cuando se va llegando a la adolescencia, ese jovencito, esa jovencita o ese adolescente le dice a su papá, acompáñeme solo hasta tal parte, porque ya no quiere que sus amigos contemporáneos sepan que papá y mamá mantienen con él. Pero más triste todavía cuando el papá, la mamá quieren saludarlo de besos, se quieren despedir, pero él no quiere esas demostraciones de afecto. ¿Y cómo puede ser que alguien pueda decir no te metas en mi vida? ¿Cierto? Cuando se enfermó por allá a altas horas de la noche, alguien tuvo que estar ahí dispuesto para ayudarle, para tenderle la mano, para mirar si tenía fiebre, si necesitaba algún medicamento. Y si de pronto estaba en un lugar bien distante, alguien tuvo que facilitar los medios para sacarlo al puesto médico más cercano. ¿Y cómo puede decir alguien no te metas en mi vida? Hoy hay mucho joven que uno lo escucha decir así. Bendito el Señor. Bendito el nombre del Señor. Digamos todo gloria a Dios. Muchas veces a ese joven se le podría mencionar este ejemplo. Te aburre hablar con personas como nosotros que no entienden el mundo de hoy y por eso solo lo busca cuando hay problemas o cuando hay que pagar algo o necesita dinero para la universidad o para sus hobbies o sus diversiones. Y aún así decir, no te metas en mi vida. Yo creo que si algo es de honor, es que siempre haya alguien que se metió en nuestra vida. Pero más exactamente porque si nosotros somos hijos sabios, entendemos que nosotros nos metimos en la vida de ellos, de nuestros padres. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y esto para hablar un poquito de lo importante de valorar a papá o a mamá, o a quien con esfuerzo nos ha ido cultivando en el proceso. Pero me llama la atención, ya saliendo de ese ejemplo, a lo que pasa hoy con la vida de muchos en nuestro proceso de vida cristiana.
Y en la Biblia también hay algunos que quisieron decirle a Dios o a los siervos del Señor: no quisiera que te metieras en mi vida. Y hay ejemplos. Y para ello quiero postular una pregunta aquí bien interesante. ¿Por qué un cristiano le da la espalda al Señor y termina diciéndole a los demás: no te metas en mi vida? ¿Por qué? Y muchas veces la respuesta es: faltó valorar lo que se tiene. Muchas veces se ha escuchado decir: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cierto? Pero no siempre es así. De pronto sí sabía lo que tenía. Lo que pasa es que cuando ya no lo tenía, sintió la necesidad de valorarlo, porque cuando lo tuvo no le dio valor. Pero qué bueno que nosotros hoy podemos tener el valor de una familia, el valor de un hogar, el valor de un consejo, pero sobre todo tenemos el valor de la palabra que nos edifica y nos proyecta para muchas bendiciones y victorias, pero sobre todo para vida eterna. No hay otra forma de llegar a la vida eterna. El único medio, el único manual que direcciona la vida del hombre para llegar a la eternidad se llama palabra de Dios. Amén. Y cuando alguien se acerca a nosotros buscando direccionar, orientar, aconsejar, no es porque se quiere intrometer en nuestra vida. Ese consejo es porque sí le importamos. Y porque de alguna manera sí ocupamos una parte importante en ese corazón. ¿Cuánto más Dios quiere que nosotros le demos valor a su palabra? Y Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero muchas veces hemos podido entender que con Cristo tenemos todo. Que cuando somos fieles al Señor y confiamos en sus promesas, disfrutamos de la salud que Él nos provee. Amén. Que muchas veces necesitamos ese alimento y jamás nos ha faltado porque Dios es fiel. Pero no solamente se habla de ese alimento físico, también hay un alimento que es espiritual. Y ahí siempre va a haber alguien de parte de Dios dando esa palabra, dando ese consejo, dando ese alimento de parte de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pero también tenemos en Cristo esa seguridad emocional. Tenemos en Cristo esa provisión divina en todo cuanto requerimos. Tenemos en el Señor esa sabiduría. Amén. Porque si alguien aprende a pensar diferente, es aquel que se deja moldear por el propósito de Dios. ¿Sí o no? Es la mejor forma de crecer en el Señor. En su palabra hay sabiduría. El sabio, y en la reunión de consejeros hay sabiduría, dice la palabra del Señor. Hay también, de parte del Señor a nuestra vida llegan buenos amigos, pero sobre todo en el Señor tenemos la vida eterna y una ciudadanía celestial. Pero ¿qué pasa? Muchos no lo han valorado y se han descuidado, y por eso quiero leer un pasaje aquí en Isaías. Bendito el nombre del Señor. Isaías 1, 19 y 20 dice: si quisieras y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Parece un mensaje fuerte, parece un mensaje muy duro, pero es que realmente la elección de disfrutar las bendiciones de Dios está en nosotros. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y cuando uno quiere y oye el mensaje de Dios y lo pone por obra, uno disfruta de muchas cosas aquí, porque Dios es veraz, Dios es fiel. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero también dice el 20: si no quieres y fueres rebelde, seréis consumidos. Nadie quiere ser consumido por causa del juicio de Dios. Pero desafortunadamente muchos están alcanzando ese juicio por cuanto no han tenido la suficiente sensibilidad para oír la palabra y sujetarse al propósito de Dios. Y por eso la excusa de muchos al momento de que se les quiere dar un consejo
Y cuando se quiere orientar y terminan diciendo, no, no quiero que me hable, no se meta en mi vida. No puede ser que teniendo un Dios tan grande, tan maravilloso y un mensaje tan perfecto y tan absoluto, hayan seres humanos que en este tiempo todavía están diciendo, no quiero que se metan en mi vida. Cuando es un verdadero honor escuchar la voz de Dios e invitarlo a que entre en nuestro corazón. ¿Para cuántos ha sido una bendición tener la presencia de Dios aquí adentro? Porque en medio de las adversidades y de los problemas, cuando la presencia de Dios habita en el corazón de un hombre, en el corazón de una mujer, las cosas se pueden ver de una manera diferente. Cuando estaba el pueblo de Israel pasando la sequía y ese verano terrible, Elías veía las cosas de otra manera porque él estaba observando las cosas en el propósito de Dios. Cuando nosotros vemos que alguien dice no te metas en mi vida, encontramos allí una oportunidad para trabajar. Porque ese alguien que en algún momento dice no quiero que se metan en mi vida, está pidiendo a gritos una palabra de alguien que sea sabio o que sea sabia. Y ese hombre sabio, esa mujer sabia, es aquel que tiene la presencia de Dios en su corazón. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa con aquel que oyó la palabra, que escuchó y hasta entendió, pero no quiere obedecer, no quiere hacer caso? Siente que si obedece le está dando gusto a otros, cuando realmente nosotros lo que hacemos es ser edificados para darle gusto a Dios. ¿Sí o no? Porque para darle gusto a los hombres tiempo sobra. Y realmente cuando alguien le dice a papá o a mamá, es que yo no quiero vivir conforme a ustedes, no, no lo haga por ellos, hágalo por Dios. Pero realmente, siendo sinceros, nosotros sí actuamos en gran medida porque eso afecta a quienes nos han formado. ¿Sí o no? Cuando yo tengo una conducta impecable, honorable y un propósito en la vida que es de dignidad, los que nos han criado y nos han educado se sienten honrados por eso, ¿sí o no? Pero cuando nosotros somos desobedientes, desleales, atrevidos y transformamos nuestra conducta sin importar qué, entonces quienes nos han criado, sustentado y formado se sienten maltratados y adoloridos por nuestros comportamientos equivocados. Pero aún así, muchos, habiendo conocido la verdad, no se han sometido al propósito de Dios. Y hay una palabra bien determinante en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 22, que dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Generalmente cuando alguien se quiere alejar de Dios dice, no quiero que me hablen de eso, no quiero que se metan en mi vida. Pero aquí hay una palabra que no es de hombres, que viene directamente de parte de Dios para cuidar nuestra conciencia. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es por eso que quise iniciar leyendo este bonito salmo. Porque la condición nuestra cuando tenemos un corazón sensible para vivir en Dios debe ser la expresión del salmista. Enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos. Esa debe ser la actitud, la postura de aquel que necesita de ver procesos distintos y de victoria en su vida en el campo espiritual, porque a veces la gente se queda con el todo de las cosas solo aquí en lo que es plenamente natural. Pero Dios quiere hacer cosas más importantes y debemos tener la disposición que tuvo David. Pero ¿qué pasa? En ese mismo pasaje de Pedro, en el verso 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y aquí yo quiero hablar algo que se llama la naturaleza. El ser humano sin Cristo y envuelto en el pecado siempre ha tenido una naturaleza pecaminosa. Pero ¿a cuántos Dios nos restauró de esa naturaleza pecaminosa? Éramos cualquier cantidad de cosas antes de haber sido tomados por el propósito de Dios a través del Evangelio.
Pero Dios por su palabra nos dio también de su naturaleza. El asunto es que hay que entender cómo estamos siendo formados y hacia dónde queremos llegar y qué naturaleza tenemos. El que participa de la naturaleza de Dios, entonces anhela las cosas de Dios y tiene como propósito ser sensible para aplicar el consejo de la palabra de Dios. Pero el que tiene naturaleza de pecado es semejante, como dice ese proverbio, a la puerca que se vuelve a revolcarse en el lodo después de lavada. O desafortunadamente, como dice ese proverbio fuerte, el perro vuelve a su vómito. Y voy a usar otro ejemplo un poquito más práctico. Si tenemos nosotros un cerdito o un animalito de estos, supongamos que tomamos uno de estos animales y lo bañamos y lo perfumamos, hasta le ponemos un collar y bien bonito de mascota y lo sacamos de su ambiente y lo ponemos en un hábitat limpio, seco e impecable. Mientras ese animal esté aislado, se siente bien. ¿Qué pasa con su naturaleza? No ha cambiado. No ha cambiado. El único que cambia la naturaleza del ser humano se llama Jesucristo. Y esa obra la hace por la unción del Espíritu Santo que llega a nosotros por escuchar la palabra con fe y adorarlo con toda el alma y con todo el corazón. Digamos gloria a Dios. Pero con el tiempo quizás su comportamiento pareciera adaptarse a ese lugar limpio, seco, bonito, aceptado, ¿cierto? Pero un día este animal, el cual parecía agradarle su nuevo hábitat y que se había domesticado, lo llevan por un parque. Supongamos que ese animalito exactamente es un cerdito, lo tenían de mascota en un lugar bonito, pero van para un parque, estaba lloviendo y se le suelta. Y como él sigue con su misma naturaleza, encuentra ya un barrial resultado de la lluvia y se revuelca en ese barrial. ¿Qué dejó en visto ese animalito? Que aunque le cambien el hábitat, no pueden cambiar su naturaleza. Pero hay algo bonito para nosotros como pueblo de fe. El Señor no solamente nos prometió una vida preciosa, celestial y hermosa, sino que también para poder llegar a esa nueva gloria y a esa nueva casa y a esa nueva ciudadanía, también nos ha regenerado nuestra naturaleza. Nos quitó la naturaleza de pecado y nos dio de su naturaleza por medio de la unción del Espíritu Santo. Es por eso que el verdadero cristiano que valora la palabra tiene una vida diferente. Pero puede suceder que alguien se está adaptando a la vida del ser iglesia, pero todavía no ha dejado que el Espíritu Santo transforme su naturaleza, y entonces siente esos impulsos a lanzarse otra vez al lodo cenagoso, al fango y a las cosas que hacen daño. Pero nosotros debemos tener cuidado. El creyente fiel toma de la naturaleza de Dios, ¿sí o no? Y eso lo hace a través de una vida que se esfuerza por consagrarse, sea joven, sea adolescente, sea niño, sea anciano, sea quien sea. Como fieles tomamos de la naturaleza de Dios lo que dice en 2 de Pedro 1:3 en adelante. Quien está sin ser plenamente convertido y que no ha nacido de nuevo, entonces muy seguramente tiene en su corazón esos instintos a lanzarse al pecado. Como pasaba con el ejemplo de aquel animalito, que mientras lo tienen ahí aislado y bonito y perfumado parece muy bien, pero si le dan la oportunidad se lanza en el fango. El ser humano es diferente, pero solamente puede ser diferente si permite que Dios por la palabra le transforme lo más íntimo del corazón. Bendito el nombre de Jesús. Por eso estoy hablando de que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué alguien se aparta? ¿Por qué alguien dice no se metan en mi vida? No me hablen de eso. Porque no pudo valorar que ser llamado al evangelio es tener bien el derecho de participar de la naturaleza de Dios. Capítulo 1, versículo 3 de 2 de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Por eso vale la pena atender el mensaje de Dios. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La más hermosa de todas: vida eterna, cielos nuevos y tierras nuevas, calles de oro, mar de cristal y todo eso que tiene su significado como tal allá en la palabra al final de la Biblia. Y dice: llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahí dice cómo: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o de lo que querría decir el mal deseo del corazón del hombre que lo empuja a hacer lo malo. ¿Cómo entonces llegamos a tener una nueva naturaleza? O escuchando la palabra, disponiendo el corazón y aplicando lo que dice aquí. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y las cosas que allá se ofrecen. Vosotros también. Es decir, si nos ocupamos de lo que voy a leer ahora, es muy difícil que alguien llegue a ser rebelde y diga: no quiero que se meta en mi vida. Antes va a decir: yo quiero que me sigan orientando, aconsejando, direccionando, porque esa palabra que me están enseñando de parte de Dios genera un resultado importante. También toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Porque todo el mundo tiene fe, cree en algo, y el que no cree a la plenitud de la palabra, entonces cree por allá en la santería, en la idolatría, y en los rezos, y en los hechiceros, y en los magos, y en cualquier cantidad de cosas, porque por naturaleza el ser humano siempre está pensando y creyendo en algo. Pero aquí nosotros debemos poner a esa fe virtud, y es aplicando este precioso conocimiento en todo momento. Bendito el Señor. Cuando uno dice: qué persona llena de virtudes, mujer virtuosa, hombre honorable, ¿resultado de qué? De los principios. Y los mejores principios para la vida están en este sagrado libro. Bendito el nombre de Jesús. A esa fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y muchas veces se aplica también en nuestros casos de vida cotidiana. Entiende realmente lo que está pasando, y cuando la gente está confundida dice: ni siquiera entiendo lo que me pasa. Pero hay uno que nos conoce perfectamente y nos entiende mejor que muchas veces nosotros mismos, y ese se llama Jesús. Y cuando nosotros buscamos su presencia y doblamos nuestras rodillas buscando su rostro, Él que nos entiende nos administra con su palabra y nos hace vivir la verdadera felicidad. Aleluya. A la virtud conocimiento, por eso hay que alimentarnos con la palabra de Dios. A ese conocimiento, dominio propio, que es forjar el carácter. Y nosotros sabemos que lo que mejor determina el carácter de una persona es el desarrollo de hábitos. Y así como usted se cepilla todos los días, se baña todos los días y hace actividades y come todos los días, también necesitamos todos los días doblar nuestra rodilla delante de Dios, todos los días alimentarnos de esta preciosa palabra, todos los días buscar la forma de estar escuchando un mensaje que nutre nuestra alma, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios muchas veces nos habla a través de las cosas prácticas, pero también ha dispuesto a hombres y a mujeres que hablen de su palabra para que nosotros podamos aplicar ese consejo y estabilicemos nuestro carácter como gente de fe. Digamos: hay poder en el nombre de Jesús. El que tiene dominio propio es aquel que es determinado y no se está dejando manipular ni moldear por otras cosas, sino que tiene razón y experiencias para afirmar lo que ha decidido hacer y vivir. Bendito el Señor. Y al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. ¿Y por qué son tan importantes todas estas cosas para ir cerrando? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, gloria al Señor, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ahí está el problema. La gente dice: no te metas en mi vida, no quiero que me aconsejes, no quiero que me direcciones, no quiero que me orientes, no quiero nada de eso, porque hay necedad en el corazón. Pero aquí dice: el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y yo creo que lo que en este momento hay que pedirle a Dios en oración es que dé visión espiritual, porque hay gente que dice tener visión espiritual, pero están ciegos. Y la carta también en Apocalipsis dice: compra de mí colirio, visión para hacer el propósito de Dios. Dice: el que no tiene estas cosas
tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y hay gente que dice, no, es que yo me bauticé, pero yo no hablé en lenguas. Es que no se trata si habló en lenguas o no habló en lenguas. Realmente se trata de cómo valora el pacto que hizo con Dios y el nombre que fue invocado en el momento de recibir el evangelio. Pueden pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios siempre va a retumbar en la conciencia de aquel que participó del llamamiento del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué es que muchos han caído? ¿Por qué muchos no quieren ser orientados? ¿Por qué muchos prefieren aislarse y ensimismarse en sus propias ideas? Porque ha faltado cultivar lo que dice aquí el apóstol Pedro. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y a ese afecto fraternal amor. Y el amor lo podemos también encontrar como uno de los primeros elementos que definen el fruto del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo amamos lo suficiente la salvación que Dios nos ofrece, no importa lo que esté pasando alrededor. Cuando uno está enamorado del Señor, uno lucha, uno persevera y uno valora los consejos. Vamos a estar en pie en este momento y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a tener una actitud como la del salmista. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Cómo sucede eso? Escuchando la enseñanza, leyendo la palabra, dedicando tiempo para buscar el rostro, ayuno, agendando vigilia, agendando una madrugada alborada de oración. Enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos, y mire lo bonito, y lo guardaré hasta el fin. Venga lo que venga, pase lo que pase, el pacto que hemos hecho es hasta el final de nuestros días. Dame entendimiento, porque es lo que a muchos les ha faltado hasta hoy para poder estar firmes en la gracia. Pero el Señor es el principio de la sabiduría. Cuando lo buscamos, ahí tenemos esa revelación, ese entendimiento. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Aleluya, bendito Dios maravilloso. En este momento, Señor Jesucristo, invocamos tu nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Oh Dios mío, en este momento, como aplicación a este mensaje, Señor, yo quiero que todos nosotros tengamos presente que debemos valorar el poder escuchar tu palabra en este tiempo, y que seamos sabios para confrontar a aquellos que neciamente dicen no te metas en mi vida, cuando realmente ese consejo, esa palabra de fe lleva un propósito directamente de parte de Dios. Oh Dios mío, danos sabiduría para poder moldear aquellos procesos. Porque a veces las personas no entienden por qué nos preocupamos tanto por cosas que quizá fueran tan personales. Pero antes de que nosotros lleguemos a participar de un asunto personal en el corazón de una persona, ya Dios nos ha mostrado que algo está pasando, y más allá de eso también, cuando hemos sido puestos en un lugar, Dios nos ha dejado allí con una misión, y las personas, aunque a veces dicen no te metas en mi vida, ellos sí se nos han metido en nuestra oración, se nos han metido en la meditación de nuestros sermones, se nos han metido en nuestras trasnochadas de vigilia, se nos han metido en nuestros procesos, y cuando hay que dar un consejo, una palabra, siempre están ahí presentes. Y no es que en algún momento ese hombre o esa mujer de Dios se quiera meter en su vida, es que Dios los ha puesto en nuestro corazón para que los apacentemos, los guiemos, los ayudemos y los direccionemos para alcanzar la vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, a valorar tu palabra y tu consejo. A veces de pronto como que se involucra uno demasiado en ciertas cosas que son muy personales de alguien, pero no es que queramos intrometernos en la vida
vida de alguien, sino que Dios quiere hacer en esa vida un milagro, un propósito, y necesita palabra, consejo, orientación y sabiduría por medio de ese propósito que Dios ha entregado en la predicación del Evangelio. Ayúdanos, oh Dios, a valorar tu palabra, a valorar tu consejo en todo tiempo y a perseverar firmes en tu gracia. Yo en el nombre de dependo Jesús. de ti, Hay yo poder en el dependo Señor. de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Oh Señor Yo Jesús. dependo de ti, yo Al que venciere y dependo guardare mis de obras ti. hasta el fin, yo le daré autoridad Yo sobre las dependo naciones. de tu amor. Y las regirá con vara de hierro, será Yo dependo de tu amor. Yo dependo, Señor, hay muchas promesas para el que puede vencer. de ayudar. Ayúdanos a vencer en ti, Señor, siempre. Hoy el sol está brillando y veo nubes al venir, y sé que pronto viene la tormenta, Oh, pero he hallado un lugar donde he encontrado seguridad en la palma de tu mano. Descansaré. Yo dependo de ti, yo dependo de ti. Nadie me ama. ¿Cómo no escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo no dejar que la palabra de Dios entre? Yo dependo Si dependemos de Él, vivimos por Él, vivimos para Él. de ti. Si algo sucede en nuestra vida, que tu si algún caos nos alcanza, yo dependo pero somos que Señor, en Él estamos seguros. yo dependo Pero si alguien pasa una de tu calamidad y está alejado de Dios, corre grave peligro. Yo dependo Señor, de ayúdanos ti. a valorar siempre tu palabra. Yo Dependemos de ti. dependo de ti. Señor, enséñanos Nadie me ama el camino de tus estatutos, como y que me guardemos amas hasta el tú. final el propósito Yo de tu palabra. dependo de ti. Danos entendimiento para guardar Yo tu ley, cumplirla dependo con de corazón. ti. Que no caigamos en el peligro de lo que dice tu Isaías. amor. Yo dependo que Si no tu quisieres, si fueres amor. rebelde, Yo dependo serás consumido a que espada, tu porque la boca de Dios lo ha dicho. amor me Es bueno es ser sensible a oír el consejo. A veces uno no quisiera escuchar, pero es necesario escuchar. Dios no siempre dice lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y a veces alguien se nos puede acercar diciendo algo, y quizá eso algo que nos quiere decir no nos parece tan interesante o atractivo, pero si esa palabra viene en el nombre del Señor, tiene un propósito, y es de sabios oír, entender y poner por obra el buen sentido de la palabra. Vamos a orar dando gracias al Señor por este culto, y que Dios bendiga todo lo que hagamos, y que siempre, para cualquier cosa que decidamos hacer, tengamos presente la palabra de Dios. Nuestra conciencia nos mueve porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, y esa palabra ya está impregnada en nuestro conocimiento. Señor Jesús, gracias te damos por este espacio de culto, de vida devocional, y te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a vivir en tu voluntad, a vivir en tu propósito, a perseverar en tu mandamiento, a valorar el consejo de ese padre, de esa madre, de ese hermano, de ese amigo, de ese pastor. Oh Dios mío, ayúdanos a valorar el consejo, Señor, que tú has dispuesto por medio de tus siervos para garantía de nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A todos un abrazo. Dios me les bendiga poderosamente.